Bienvenidos, mi nombre es Antonio González Rúa Y yo soy Javier Taveras. y ambos somos socios en el bufete de abogados de inmigración García Miranda y González Rúa. Les damos la bienvenida el día de hoy a esta sesión que estamos haciendo de preguntas y respuestas en relación a asuntos que están ocurriendo en el mundo de inmigración hoy en día. Hemos pensado que al entrar en esta administración nueva es importante mantener no solo a nuestros clientes, pero al público informado sobre cómo van cambiando las cosas bajo esta nueva administración y pensamos que era importante comenzar con estas sesiones el día de hoy. Lo que hemos hecho es hemos pedido una serie de preguntas de ciertos clientes que tenemos y de cierta gente que nos sigue en línea y vamos a estar contestando algunas de esas preguntas el día de hoy. Eso es algo que vamos a estar haciendo semanalmente los viernes por la tarde, así que por favor suscríbanse a nuestro canal y así pueden recibir nuestros vídeos cuando estamos en vivo y también todo nuestro contenido que vamos a estar grabando. Ok, la primera pregunta que tenemos: se me expira mi permiso de trabajo de TPS, ¿qué puedo hacer? Eso es una muy buena pregunta. Es una pregunta que hemos estado recibiendo mucho, especialmente de venezolanos y salvadoreños, basado en la nueva extensión de TPS para ambos países. Obviamente Ucrania y Sudán también están incluidos en los países donde han extendido TPS, pero nos enfocamos en Venezuela y El Salvador, simplemente basado en el hecho de que todo el contenido que estamos dando es en español. Es una pregunta que hemos recibido mucho porque tenemos gente que teme perder su trabajo. Tienen permisos de trabajo que se expiran o en marzo o en abril y basado en este anuncio ya nos están llamando sobre qué es lo que pueden hacer. Por ahora, como explicamos en un vídeo que hemos puesto más en detalle sobre TPS esta semana en nuestro canal, por favor revísenlo para esos detalles. Como explicamos en ese vídeo, por ahora no hay una fecha para someter las renovaciones de TPS. Y para propósitos de poder pedir una renovación del permiso de trabajo basado en TPS, te tienen que otorgar TPS primero. La gente que va a estar aplicando para esas renovaciones de TPS, al mismo tiempo deberían estar sometiendo sus solicitudes a renovar sus permisos de trabajo. La clave en este momento es que aunque la administración de Biden anunció el hecho de que van a estar renovando TPS para sus países, de la forma que funciona en el gobierno es que primero ocurre el anuncio, que es lo que pasó el viernes pasado, y después se tiene que publicar ese anuncio en el registro federal. Una vez que publican en el registro federal, eso es cuando ya empiezan a aceptar aplicaciones. Y sabemos que las fechas límites son en septiembre, basado en lo que anunciaron el viernes pasado. Lo que no está claro todavía es cuándo se va a poder empezar a someter esas renovaciones. En respuesta a la pregunta, ¿vas a estar sometiendo esa renovación del permiso de trabajo cuando sometes la renovación del TPS? Y para someter esa renovación del TPS hay que esperar a que se publique en el registro federal. Una vez que eso ocurre, eso nos abre el periodo de poder aplicar para esas renovaciones, sea para el TPS y para los permisos de trabajo que dependen en ese TPS. Ok, aquí nos llega otra pregunta en este momento sobre detención. Es algo que está en la mente de muchos, especialmente gente que está en Estados Unidos indocumentada, entrando en esta nueva administración de Donald Trump. Sabemos que en los primeros 4 años de la administración de Trump hubo muchas detenciones. Esperamos, desafortunadamente, que vamos a ver mucho de lo mismo bajo esta nueva administración. Y creo que es importante entrar en detalles sobre detención. Lo bueno es que le tenemos aquí a Javier, que es el socio de nuestra oficina que maneja todos los casos de detención que tenemos, sea localmente en el sur de Florida o en cualquier parte de Estados Unidos. Javier es el que nos maneja todos esos casos. Es la persona que mejor está para contestar a esta pregunta. Javier, te voy a proponer esta pregunta. Básicamente la pregunta es, ¿qué debo hacer si ICE me detiene y qué no debo hacer? Antes de que me contestes, creo que es importante que nos expliques un poco las diferencias en las detenciones que pueden ocurrir, porque hay detenciones que ocurren de parte de ICE y hay detenciones que ocurren de parte de delitos que se hayan cometido, donde primero estás en custodia criminal y después te transfieren a custodia de inmigración. Y creo que las respuestas que nos vas a dar dependen un poco de en qué situación te encuentras. 100%. Yo creo que hay que tomar eso en cuenta, comenzando por lo segundo, que es esos casos de personas que son detenidas por la policía y después hay un ICE detainer, un ICE hold le llaman, donde ICE recoge a la persona
esos casos hay que tomar en cuenta que el proceso se tiene que dar con ICE para que nosotros entonces podamos ayudar. Sin embargo, es muy importante contratar a un abogado lo antes posible para hablar sobre qué es lo que se está haciendo. Y entonces, si ya el ICE detainer ha tomado lugar y entonces la persona está en custodia de ICE, yo diría que estamos un poquito tarde. Muy importante, desde el momento que se establece ese primer contacto con la policía, comunicarse con un abogado de defensa criminal y, más allá de eso, con un abogado de inmigración. Porque muchas personas se anticipan, se aceleran y pagan la fianza criminal porque dicen, bueno, puedo salir, me han dicho que todo está bien, y después, ¿qué pasa? Pagan esa fianza criminal y ICE viene y se los lleva y ya el caso se viene complicando. Se complica del lado del caso de inmigración porque ahora tenemos que luchar para tratar de conseguir una fianza delante de un juez de inmigración que está mirando el caso y diciendo, bueno, pero esta persona tiene un caso criminal pendiente, entonces quizás no quiere dar una fianza. Y del lado del caso criminal se complica porque entonces tratar de negociar con la fiscalía, tratar de ver qué es lo que se va a hacer con el caso criminal, se vuelve un dolor de cabeza enorme porque la persona ya no está en custodia del Estado. Y entonces creo que es muy importante consultar con un abogado lo antes posible. Si uno no tiene los recursos para contratar a un abogado penal, el Estado le va a dar un defensor público. Y los defensores públicos de Miami, de Broward, creo que conocen bien cómo estos ICE holds pueden afectar a una persona. Y yo sé que muchas personas tienen una mala vista de los defensores públicos, pero ellos tienen un volumen de casos muy altos y yo diría un buen entrenamiento con respecto a estos temas de migración, particularmente aquí en el sur de la Florida, como para entender qué es lo que deben hacer y no hacer. Entonces creo que es muy importante consultar con un abogado y ponerle atención. Lamentablemente nosotros vemos muchos casos donde personas han sido aconsejados por el abogado criminal, no paguen la fianza, quédate donde estás por ahora, vamos a tratar de resolver el caso criminal primero, y no le hacen caso, pagan esa fianza y entonces después vienen los lamentos. Entonces creo que es muy importante ese detalle. Ya esos casos donde personas son detenidas directamente por ICE, ahí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si la persona tiene una orden de deportación, si la persona tiene ya corte de inmigración pendiente, si la persona tiene algún otro problema con inmigración. Todo eso va a influir en qué es lo que se va a poder hacer o no hacer. Y entonces es muy difícil decir qué hacer si ICE te detiene, más allá de consulte con un abogado lo antes posible para ver qué derechos uno tiene. Tengan mucho cuidado firmando documentos sin primero revisarlos con un abogado o sin que un oficial de ICE se los traduzca en su idioma. La realidad es que si uno nunca ha tenido contacto con inmigración anteriormente, uno debería tener el derecho de pasar delante de un juez. Hago énfasis en la palabra debería porque más y más hemos visto procesos que son más rápidos y un procedimiento un poquito diferente dependiendo de cómo la persona entró al país, cuánto tiempo lleva aquí y qué es lo que ha pasado hasta el momento. Sí, y esto creo que es una pregunta muy buena porque llevamos un periodo de 4 años donde no hemos tenido un montón de gente trasladada, por ejemplo, de custodia criminal a custodia de migración, porque bajo la administración de Biden el enfoque ha sido no detener a gente, a no ser que tengan delitos graves. Right? So, el enfoque ha sido en tener a gente en la corte no detenida. Eso obviamente va a cambiar. Right? Todos sabemos que eso va a cambiar. So, creo que lo importante es ya tener un plan. ¿Okay? Especialmente si estás en una situación donde tienes una orden de deportación o si estás aquí completamente indocumentado, donde no has tenido ningún contacto con inmigración. Estás en una clase de gente que es muy distinta, por ejemplo, a gente que está yendo a corte, sí, o tiene aplicaciones de asilo pendiente, o tiene aplicaciones de residencia pendiente. Son categorías distintas y lo que más solemos ver es una falta de plan, ¿okay? Una falta de plan de si esto ocurre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Right? So, si te encuentras situaciones, tienes que empezar a formular un plan en términos de quién vas a avisar. Right? Si te detienen, ¿a quién vas a avisar que estás detenido? Porque no vas a tener la oportunidad de avisar a 20 personas. Right? Normalmente tienes que contactar con una persona. Así que tienes que saber ese número de teléfono. Hoy en día todos tenemos los teléfonos guardados en nuestro móvil y no sabemos los números de teléfono de cierta gente. Right? So, es importante tener esos detalles y tener un plan. Si me detienen, esto es con quien me comunico y esto es el plan que ellos tienen que ejecutar. So, con eso en mente, ahora es la oportunidad de estar comunicándote con abogados, por ejemplo, comunicándote con familia y teniendo este plan listo. Y así, si en el peor de los casos eso fuera a ocurrir, ya hay un plan. Como Javier mencionó, hay una gran diferencia entre detención
yendo de un arresto criminal a detención de parte de ICE. ¿Okay? Y esa gran diferencia significa que manejamos los casos de una forma distinta. Y es importante que el abogado de inmigración esté involucrado en el caso desde el principio. Así que aunque sea un arresto criminal y la persona está en custodia criminal, deberían estar hablando con ese abogado criminalista seguido. O sea, nosotros trabajamos mucho con abogados criminalistas, right? En mano con ellos, en relación a cómo se va a solucionar ese caso criminal para que nos permita manejar el caso de parte de inmigración de la mejor forma posible. Es muy importante ya tener ese plan listo por si acaso lo necesitas. Es mucho más fácil reaccionar a algo que estar empezando de cero. Ya empezaría a tomar esos planes. Y junto con eso en mente, algo que hemos estado hablando también, cuando hablamos de qué hacer y no hacer cuando estás detenido, Javier mencionó no firmar nada, cosas así, obviamente. Esas son cosas que muchas veces la gente no piensa es, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi hogar, por ejemplo? Right? Si estoy en una situación donde me detienen y ahora estoy semanas o meses detenido, como ocurre en algunos casos, especialmente cuando tenemos casos que no dan fianza, por ejemplo. Sí. Eso es parte de lo que vamos a ver. Yo anticipo mucho más yendo hacia adelante. Bajo la administración de Trump es la inhabilidad de solicitar fianza, no porque no queremos, pero porque han hecho ciertas cosas ineligibles para fianza. Y con eso en mente es cuando tenemos que empezar a pensar en niños y hogares, propiedades, todas esas cosas. Eso es la oportunidad también, si te encuentras en unas situaciones donde tu estatus todavía está en limbo y hay temor sobre qué es lo que me va a pasar si me detienen, tienes que estar ya hablando con abogados no solo de inmigración y lo demás, pero de familia. Porque tienes que tener ya un plan de si me detienen, ¿quién cuida a mis niños? Right? Si eres, por ejemplo, un padre soltero, no vas a tener posiblemente a nadie que les cuide. No va a haber nadie más que tiene poder sobre esos niños. Esta es la oportunidad que hay ahora para preparar esos documentos, preparar poderes para quién va a cuidar de esos niños, porque lo que no quieres es que al final del día, el Estado venga y se los lleve. Right? Sí. Cuando tenemos familia que estaría disponible de cuidar de ellos tranquilamente y no cambiar la rutina día a día de esos niños necesariamente. Esas son cosas para pensar ahora, qué poderes puedo firmar, a quién le daría poder de esos niños, de mis propiedades, etcétera, etcétera, por si acaso fuera a pasar lo peor. Andoni resaltó un tema muy importante de entender, particularmente para esas personas que han entrado en los últimos 4 años. Creo que finalmente estamos llegando a lo que es la normalidad después. Y durante el COVID había muchos casos de personas que estaban siendo detenidas por el Estado, por manejar sin licencia o por delitos menores, que después estaban logrando salir bajo fianza y nada pasaba con ICE. Más y más estamos viendo que eso está cambiando. Más y más estamos viendo que esas personas están siendo detenidas, el ICE hold está forzando que ICE venga, las personas ven a buscarles, y más estamos viendo jueces de inmigración que no están dispuestos a dar fianzas si las personas tienen varios casos por manejar sin licencia. Y entonces creo que eso es también algo importante tomar en cuenta. La manera que se resolvió un caso previo quizás no va a pasar lo mismo en el futuro. Y yo he visto en la última semana por lo menos 2, si no 3 casos de personas que tenían 1, 2, 3 casos de manejar sin licencia y ahora le acaba de tocar otro. Y me están consultando para saber, ok, ¿qué puedo hacer ahora? Y digo, bueno, tiene que tomar en cuenta qué es lo que va a pasar en el futuro. Porque lo que pasó antes quizás no va a pasar igual ahora. La siguiente pregunta que tenemos, estoy en corte y sometí mi solicitud de asilo a USCIS. Apliqué para mi permiso de trabajo después de los 150 días y me lo negaron. No entiendo por qué. No es tanto una pregunta, pero creo que si resumimos es, ¿en qué tipo de casos vemos este tipo de problemas? Eso es algo que vemos mucho, desafortunadamente. Y es situaciones donde igual entraste a Estados Unidos y te dieron papeles para corte, pero nunca te citaron para corte. Right? Pasan meses, en algunos casos pasan años. Así que para propósitos de poder continuar tu caso, la persona aplica para el asilo antes del año para no tener los problemas con el asilo. Y después les terminan citando para corte. Y ellos ya han sometido su solicitud de asilo, pero no han llegado a los 150 días, por ejemplo, para poder someter permiso de trabajo. Y en ese tiempo les citan para corte. ¿Okay?
En esas situaciones lo que ocurre es, y eso es una de las tonterías de migración, nos vas a oír mucho hablar de tonterías que ocurren con la migración, y esta es una de ellas, ¿no? Debería ir con la fecha que se sometió la solicitud originalmente a USCIS, pero cuando USCIS revisa para propósitos de reloj, ellos se guían basado en quién tiene jurisdicción de la aplicación de asilo. Si no estás en corte, jurisdicción de esa aplicación de asilo está con USCIS, ¿ok? Si no estás en corte, a los 150 días de USCIS recibir permiso de trabajo, a 150 días de haber recibido la solicitud de asilo, tú sometes tu permiso de trabajo y te lo aprueban. En los casos donde en ese tiempo ahora te citan para corte, en el momento que la corte toma jurisdicción de tu caso, el hecho de que hayas sometido esa solicitud a USCIS no es suficiente para el permiso de trabajo. Tienes que someter esa solicitud a la corte, ¿ok? Si no se ha sometido la solicitud a la corte, esto es lo que pasa. Te terminan negando el permiso de trabajo y la carta que te llega de negación te indica: hemos checado el sistema de corte y no hay un reloj corriendo. Y eso es porque no hay una aplicación de asilo pendiente con la corte. Eso es muy importante. Si has aplicado para el asilo, ver dónde está la jurisdicción de tu caso. ¿Está con USCIS? Perfecto. Si ya te han citado para corte, ya han sometido tu caso para corte, entonces jurisdicción está con la corte y la solicitud tiene que llegar allí. Esto es algo que vemos muy comúnmente con gente que va, por ejemplo, a notarios que les preparen las solicitudes de asilo. Algunas veces les preparan esas solicitudes, lo envían a USCIS, aunque hay un caso de corte, y nunca lo terminan sometiendo a la corte porque piensan que es suficiente someterlo a USCIS. Es muy importante, si estás en corte, esa solicitud tiene que ir a la corte. Si no estás en corte, esa solicitud va a USCIS. Esa diferencia es lo que causa esas negaciones de permiso de trabajo. Un punto importante con esos es, una vez esa solicitud de asilo es sometida a la corte, hay que tomar en cuenta que ese reloj comienza a acumular los días, ¿verdad? Y tienes que llegar al número mágico de 150 días para poder solicitar el permiso de trabajo. Sin embargo, tienes que esperar hasta los 180 días para poder calificar. Y lo que nosotros vemos frecuentemente cuando personas van a notarios o van a abogados que no representan ante la corte es que cuando someten la solicitud de asilo a la corte, ellos piensan, bueno, puedo ir a esta primera audiencia sin abogado, pedir tiempo en lo que yo trato de conseguir un abogado. Es correcto, uno puede pedir tiempo porque uno tiene ese derecho. Si no tiene los recursos todavía para contratar a un abogado, no ha tenido oportunidad de consultar con alguien, cualquier cosa. El problema es que si uno pide tiempo, uno mismo se frena ese reloj para ese permiso de trabajo. Y si se frena ese reloj, generalmente no va a recomenzar el reloj hasta que se fija una audiencia final. Y eso podría ser en 6 meses, podría ser en 1 año. Y hay que tomar en cuenta estratégicamente las decisiones que se van a tomar de ahí en adelante. Yo consideraría que una vez uno recibe un citatorio para corte, debería consultar con un abogado, número 1, para saber sus derechos en la corte. Número 2, para saber qué es lo que voy a poder hacer con la aplicación de asilo. Y también, igual de importante, pero menos importante, yo diría, ver cómo le va a afectar con respecto al reloj del permiso de trabajo. Eso es un punto que vamos a estar examinando un poco más en detalle la semana que viene, en un vídeo que vamos a estar haciendo sobre los 5 errores más grandes que vemos que gente comete cuando están aplicando para asilo. Como Javier ha mencionado, tenemos el problema de jurisdicción, de qué oficina tiene jurisdicción sobre el caso, y eso es también este punto sobre si usted pide una extensión en su caso, cómo eso afecta al reloj. Eso puede ser por ambos motivos, y vamos a estar hablando sobre eso pues más en detalle la semana que viene. Suscríbanse a nuestro canal y verán ese vídeo la semana que viene. Continuando con la siguiente pregunta que hemos recibido. Apliqué para la residencia y me llegó una carta de USCIS cerrando mi residencia administrativamente. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué debo hacer? Generalmente esto es un problema de jurisdicción, como lo que estábamos hablando con los casos de asilo. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que si la oficina de UCIS no tiene jurisdicción sobre el caso, si uno ya está en corte de inmigración y uno entró, por ejemplo, lo que le llaman, no como arriving alien, pero enter without inspection, entró sin ser inspeccionado, generalmente va a ser la corte quien tendría jurisdicción sobre esos casos, no UCIS.
La famosa primera casilla, en otras palabras. Si uno tiene la primera casilla, sería UCIS para un caso de residencia. Si uno tiene la segunda o la tercera casilla, entonces ya una vez está en corte, la jurisdicción la va a tener la corte. Yo recomendaría consultar con un abogado para ver qué es lo que es el próximo paso de seguir. Número uno, si esa aplicación de residencia fue sometida correctamente, ¿verdad? Si uno en verdad califica o no. Porque yo creo que de ahí uno va a tomar unas decisiones muy diferentes y ya se vuelve también un tema económico sobre cómo yo voy a invertir en este caso. Si resulta que yo sí podría calificar para la residencia con UCIS, entonces hay que dar un paso adicional de ir a la corte, pedir cerrar ese caso de corte para entonces seguir adelante con este proceso de residencia con UCIS. Cuando viene ese proceso, es una moción a la corte. Generalmente recomendaría hacerlo con un abogado. Esto no es algo de hacerlo a la ligera. Y una vez la corte decide esa moción, la aprueba, se cierra el caso, ahí uno puede someter una solicitud a USCIS para que ellos reabran ese caso que estaba cerrado administrativamente. En algunos casos, USCIS lo hace por su propia voluntad. Yo no me quedo de brazos cruzados y yo trato de comunicarme con ellos simplemente porque si no, uno podría estar esperando meses, años para que ellos tomen acción. Yeah. O sea, eso es un punto que vemos con múltiples poblaciones distintas. Creo que lo vemos con la población cubana, obviamente porque califican para la búsqueda cubana en un día, y también lo vemos en otras situaciones, por ejemplo, donde ha habido casos que durante los años se han cerrado administrativamente en corte y ahora la persona puede calificar para residencia basado en el hecho de que se hayan casado, por ejemplo, y cosas así. Tenemos múltiples poblaciones. La primera es la población cubana que vemos, que al año y un día posiblemente pueden calificar para residencia. Tenemos gente, por ejemplo, que está en corte, right? Y lo que están haciendo es, están sometiendo solicitudes de residencia a USCIS, pero USCIS no tiene jurisdicción sobre esos casos, al no ser que estés clasificado en la primera casilla en el documento acusatorio que somete inmigración a la corte. Y la gran mayoría de gente que ha entrado en los últimos 4 años, por ejemplo, por la frontera, no va a estar clasificada de esa forma. Solo vemos un montón, ¿no? Donde clientes quieren aplicar para la residencia y no tienen parole, por ejemplo. Y esta es una situación básicamente donde yo veo muchos casos que me llegan para consultas, donde la gente ha ido donde notarios, ¿right? Que les han cobrado para hacer una residencia, se los ha enviado a inmigración y han recibido estas cartas. Y es simplemente porque tienen casos en corte. También tenemos gente, por ejemplo, durante los años que les cerraron administrativamente el caso de corte porque lograron TPS, por ejemplo. Tenemos hondureños, venezolanos, haitianos, tenemos un montón de poblaciones durante los últimos 20 años que han logrado TPS. Por ejemplo, ayer me vino un caso de un señor que le cerraron el caso administrativamente el año 99, right? Él ahora tiene una petición familiar aprobada por parte de su hija, que ha cumplido 21 años. ¿Qué es lo que hizo? Fue donde el notario. Un notario le presentó la petición familiar y le presentó la aplicación de residencia conjunta a inmigración. Le aprobaron la petición familiar de parte de la hija y le mandaron la carta cerrando administrativamente el caso de residencia porque no tienen jurisdicción. Él vino donde mí y automáticamente le dije, bueno, tu caso fue cerrado administrativamente en el año 99. Tenemos que someter una moción a la corte para recalendar ese caso y desestimar. Y si la corte desestima el caso, ahora es cuando enviamos esa carta a USCIS para propósitos de reactivar ese caso de residencia. Eso es un punto que yo creo que va a cambiar un poco bajo esta nueva administración. Porque es lo que vimos durante los primeros 4 años de la primera administración de Trump, que la fiscalía no estaba dispuesta a votar casos de corte. Ellos básicamente querían mantener esos casos en corte para litigarlos en corte. Porque así, si la persona perdía, automáticamente orden de deportación. Mientras que si la persona pierde en USCIS, ahora tienen que iniciar ese caso de corte otra vez para intentar removerles. Es algo que yo anticipo que va a cambiar un poco en esta nueva administración, es que vamos a estar sometiendo, por ejemplo, esas mociones para recalendar casos de casos que se han cerrado administrativamente, pero no creo que vamos a tener el mismo éxito desestimando esos casos. Yo creo que la administración nueva va a atar las manos mucho a los jueces, no solo para cerrar casos administrativamente, pero para desestimarlos cuando la gente tiene la habilidad de aplicar con USCIS. Es un punto que vamos a estar manteniendo un enfoque entrando en esta administración para ver cómo va.
te puedo decir que estoy sometiendo esta semana múltiples mociones para recalendar y desestimar, y tengo esa curiosidad, empezando la semana que viene, qué es lo que va a terminar pasando en esos casos, donde la persona tiene que someter a esa moción para recalendar solo para propósitos de poder avanzar con su residencia. O sea, no hay de otra. O va a ser en USCIS o va a ser en corte, pero hay que avanzar con ello. Esas son las dos poblaciones que normalmente vemos, pero es muy importante el tema de jurisdicción. Lo mismo que hablamos con el asilo. ¿Quién tiene jurisdicción de la aplicación? ¿Okay? Y eso es algo que normalmente no es súper complicado el poder explicarlo, el poder ver quién tiene jurisdicción. Pero desafortunadamente tenemos gente que les atiende, gente que no está calificada en esto y les cometen estos errores simples en casos y después nos vienen a nosotros y decimos, mira, eso se podría haber hecho muy fácilmente desde el principio si se hubiese hecho bien. Eso es muy importante siempre hablar, no tiene que ser con nosotros, pero con cualquier persona que esté realmente calificada en poder ayudar a gente. No, y yo sé que la preferencia siempre va a ser solicitar la residencia con UCIS, con USCIS, pero no es el fin del mundo si te dicen de parte de la fiscalía que no quieren caso de corte. En esos casos donde la persona igual califica para la residencia, entonces simplemente se va a tener que hacer el proceso ante la corte. Hay que tomar en cuenta que lo que se sometió a USCIS se va a tener que volver a someter ahora a la corte. Y entonces yo creo que es preparar las cosas bien, tomar en cuenta con quién tiene jurisdicción sobre el caso y hacer lo que se puede cuando se puede. No lamentar lo que no se hizo antes, sino hacer lo que se va a hacer ahora de la manera correcta. Y la última pregunta que tenemos para hoy, soy residente y quiero peticionar a mi esposa y mis hijos que están fuera de Estados Unidos. ¿Cómo es la mejor forma de presentar este caso? Ok, esa es una pregunta que nos viene mucho y muchas veces nos llega tarde esta pregunta. La primera pregunta es ¿cuándo te hiciste residente? Porque eso es lo que dicta un poco la mejor forma de hacer las cosas. Residentes pueden pedir a esposas e hijos menores de edad que no estén casados. También pueden pedir a hijos mayores de edad que no están casados. Yo me imagino que esta pregunta es para niños menores. Vamos a hablar específicamente sobre eso. La fecha que te hiciste residente es muy importante porque eso nos indica cuándo vas a poder sacar la ciudadanía. Y una vez que te haces ciudadano, cambia la situación. En esta categoría, en este momento, solo se tiene que someter una petición familiar si eres residente pidiendo a tu cónyuge. ¿Okay? Y en esa petición familiar van a entrar cualquier niño menor de edad como derivado. No hay que someter peticiones separadas para los niños. ¿Okay? Eso cambia cuando eres ciudadano. Cuando eres ciudadano, tú tienes que pedir independientemente a cada familiar inmediato. Familiares inmediatos de ciudadanos son padre o madre de ciudadano, esposa o esposo de ciudadano, hijos menores de edad de ciudadanos. Cuando hablamos de esta pregunta, el tiempo que llevas como residente es importante, porque basado en la pregunta, puedo imaginarme que esta persona va a calificar para la ciudadanía después de 5 años de residencia. Si te acaban de otorgar la residencia, sometes una petición para tu esposa que incluye a los niños. Pero si has tenido ya residencia durante tiempo, tienes que ver cuánto tiempo te falta para hacerte ciudadano. Porque si te falta poco tiempo, te viene mejor simplemente someter peticiones individuales para cada persona. Someterías uno para tu esposa o esposo y someterías uno para cada niño. Porque si no, en el momento que te haces ciudadano, ¿okay?, los niños perderían el beneficio de ser derivados de la petición de la madre. Porque ciudadanos tienen que pedir independientemente a cada familiar inmediato. Por eso esa fecha es muy importante. Y siempre, normalmente, tiene sentido hacerte ciudadano cuando tienes la oportunidad. Porque la categoría de residentes pidiendo a esposo o esposa tiene lista de espera. Right? En el momento que te haces ciudadano, si tienes esa petición pendiente, automáticamente, o aprobada y estás esperando esa lista de espera, automáticamente te sales fuera de esa lista de espera y la persona califica seguido para residencia. Si sabes que te vas a hacer ciudadano durante ese periodo, merece la pena someter peticiones familiares independientes para esposa o esposo y para cada niño. Así no perjudicas a los niños en el momento que te haces ciudadano. ¿Deberían tomar en cuenta la edad de los niños? Yo creo que sí. Y es importante porque si
Si el niño tiene una edad cerca a los 21 años, ¿ok? De la forma que les protege la fecha que se somete a la petición cambia si eres ciudadano o si no eres ciudadano. Por ejemplo, es algo que se llama el Child Status Protection Act. Y el Child Status Protection Act, y vamos a estar haciendo un vídeo sobre esto en un futuro, el Child Status Protection Act lo que hace es la edad de los niños para que sigan beneficiando de la petición familiar en la misma categoría aunque cumplan más de 21. Y hay una diferencia entre cómo el Child Status Protection Act aplica hacia derivados de residentes o a derivados de ciudadanos. Para derivados de residentes, te protege la edad del niño durante el periodo que la petición familiar está pendiente. Vamos a asumir que se somete el día de hoy, que estamos el 17 de enero del 2025, y tardan un año en aprobar esa petición familiar. No en que la persona pueda aplicar para la residencia ni que le otorguen la residencia, simplemente en lo que tarda aprobar esa I-130, la petición familiar. Ese tiempo que esa petición está pendiente lo añaden a los 21 años del niño. Si tarda un año, el niño va a seguir beneficiando de esa petición en la misma categoría hasta los 22 años. Le añaden exactamente el tiempo que está pendiente. Ahora, si eres ciudadano, en el momento que se somete la petición, congela la edad del niño. Y ese niño sigue con esa edad congelada para siempre. Hay una gran diferencia y obviamente si eres ciudadano te beneficia más porque protege esa edad durante mucho más tiempo para ese niño. Y una de las cosas que no sabemos entrando a esta nueva administración es cuánto tiempo esas peticiones van a tardar en aprobarse. Una de las cosas que vimos durante la última administración de Trump fue, en casos que estaban pendientes, los tiempos de proceso se extendieron un montón. Y casos que estaban tomando 3-4 meses en aprobarse, ahora se pasaban de un año, 18 meses o más. Yo creo que podemos anticipar algo bajo esta nueva administración. Vamos a tener que ver cómo van procediendo las cosas, pero es algo que no me extrañaría. Es un cálculo muy importante para hacer. Sé que igual cuesta un poco más de dinero en someter peticiones independientes para cada persona. Estás añadiendo $625 solo a inmigración en cada petición, pero basado en lo que hemos explicado, creo que tiene mucho sentido en ciertos casos. Como siempre, antes de tomar estas decisiones, creo que es importante consultar con alguien con experiencia, un abogado que te pueda explicar esas opciones que hay y así puedes determinar qué es la mejor opción para ti. Porque al final del día, lo que nosotros intentamos hacer en todas las consultas que hacemos y en todos los vídeos que vamos a estar haciendo es daros la información que necesitáis. Porque una de las cosas que estábamos pensando antes de lanzar esta serie de vídeos era, ambos estábamos opuestos a estos vídeos, a TikToks, Instagram vídeos, YouTube vídeos y lo demás, porque es sumamente difícil dar información general en estos vídeos, porque hay tantas situaciones distintas cuando hablamos de inmigración. Y aunque tengas un caso parecido a otra persona, los casos son como ADN. Todas las personas tienen ADN distintos, a no ser que seas obviamente un gemelo. Pero aún así, eres una persona distinta y cosas distintas te pueden pasar. Y casos de inmigración son así. Es muy importante antes de tomar cualquier paso tener la información necesaria y así tú puedes tomar la mejor decisión para ti y para tu familia en ese momento. Porque lo que no quieres hacer más tarde es decir, mira, si lo hubiese hecho de esta forma, no estaría en esta situación ahora. Y lo que vemos nosotros muchas veces es, tenemos consultas con gente y la primera media hora de la consulta intentando convencerles de lo que han oído en la calle siendo absolutamente ridículo, right? Y estamos peleando en contra de mala información. Sea a través de nosotros, sea a través de otros abogados calificados en estos temas, creo que es importante informarte, tomar segundas, terceras opiniones, right? Al final del día, eso es tu vida, es la vida de tu familia. Y muchas veces vemos gente que está corriendo para hacer las cosas. Y hay que tomar un paso para atrás y decir, mira, vamos a tomar una decisión informada con toda la información que tenemos para que sea la mejor decisión posible para la familia y para el éxito que estás buscando. Porque cada paso que tomas puede perjudicar ese siguiente paso si no se ha hecho bien y puede complicar el siguiente paso.
Y eso es lo que obviamente intentamos evitar. Sí. Estoy 100% de acuerdo y me alegro que Andoni tocó el tema, porque la verdad es que sí, por mucho tiempo hemos estado debatiendo si queríamos hacer esto o no, y ya creo que tanto por el cambio de administración que viene como por la cantidad de mala información que vemos, creo que ya no veíamos de otra. Creo que era necesario para que contrarrestáramos la mala información que se escucha en la calle, en TikTok, en YouTube y en todos estos medios, y tratar de presentar lo que nosotros hacemos durante una consulta. Pero como Andoni bien dice, es muy difícil explicar en términos generales estos detalles muy particulares de cada caso, y es muy importante entonces consultar con alguien que está bien informado sobre cómo funcionan las leyes de inmigración y que tiene el interés de uno al fin, no solamente el interés económico. Yeah. Sabemos que hay incertidumbre entrando en esta nueva administración, y por eso estamos haciendo esto. Estamos tomando el tiempo para poder informaros de una forma profesional, y aquí estamos para ayudarles. En la descripción de este vídeo van a encontrar la información en esta página web. También van a encontrar un enlace si quieren programar una consulta con nosotros. Tenemos oficinas aquí en Miami, Hollywood y Orlando, y damos citas en persona y damos citas también por teléfono y por vídeo. Representamos a gente por todo el país y por todo el mundo, y estamos aquí para ayudarles en lo que necesiten. Si ustedes conocen a alguien o personalmente necesitan ayuda con un caso, aquí estamos para ayudarles. Y si tienen cualquier pregunta, sin pena, dejen preguntas en los comentarios, intentaremos contestarlos, y estén aquí la semana que viene, donde estaremos contestando más preguntas de gente similarmente situada a ustedes, para intentar mantener a la gente lo más informada posible, especialmente entrando en esta nueva semana y esta nueva administración que nos viene, porque sabemos que a partir del lunes o el martes vamos a tener bastantes cambios en póliza. Me imagino que vamos a estar haciendo un vídeo la semana que viene sobre eso. Intentaremos mantenerlos lo más informado posible durante todo este tiempo. Por favor, suscríbanse al canal, y aquí estaremos para darles más información cuando sea necesario. Espero que esta información les haya ayudado, y repito, si tienen preguntas, por favor déjenlo en los comentarios o mándanos mensajes directos por Instagram o por Facebook, y aquí estamos para ayudarles. Que tengan muy buena tarde.